cuando, por ejemplo, el terapeuta comienza a sentir en su propio cuerpo determinados síntomas orgánicos, corporales. Los terapeutas noveles a veces se asustan mucho de esto y temen, por ejemplo, a poder trabajar con este aspecto que les resulta tan novedoso y molesto. Pero, porque además sienten que a veces tienen razón, no deben, o piensan que podrían meterle algo propio al tratamiento del paciente, algo que les corresponde a ellos, cuando en realidad todo esto es producto del campo terapéutico que se produce entre el paciente y el terapeuta. Yo por ahí he dicho de que las interpretaciones a veces las dice el terapeuta, porque otras veces las interpretaciones también surgen del paciente, y el terapeuta debe también escucharlas muy atentamente. Problemas teóricos que tiene también la psicosomática. Es preciso, lo que pasa es que la contratransferencia también tiene problemas teóricos y problemas prácticos. Es preciso volver, decía, al Freud de 1890 para comprender que la psicoterapia no es el tratamiento del psiquismo, sino el tratamiento mediante una técnica psicológica de personas con padecimientos que se manifiestan en el área psíquica, corporal o social. ¿Cuál es el estatus del cuerpo en la teoría psicoanalítica? Podríamos preguntarnos. En principio, la teoría psicoanalítica es una teoría del funcionamiento psíquico. Freud construyó dos modelos de aparato psíquico, habitualmente denominados la primera y segunda tópica. En ambas, el cuerpo como tal queda excluido, considerándoselo tan externo como la realidad externa. En el esquema de la segunda tópica, el hecho queda abierto, digamos así, hacia abajo. Imagínense un esquema triangular con dos divisiones y otro abierto. El primero es la más de arriba, es decir, el yo abarca la consciente y lo inconsciente, o parte del ello, y en la parte inferior, lo que está abierto, habría que decirla, no traje quizás. Bueno, de todas maneras, lo que en el cuerpo están las representaciones, digamos, de los al fin y al cabo, lo que esperen que quiero seguir el libro de lo que estaba leyendo. En el esquema de la segunda tópica, el ello queda abierto hacia abajo, comunicándose así con el soma. En el inconsciente de la primera tópica y en el ello de la segunda están las representaciones psíquicas de lo somático, el representante representativo de la pulsión, concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Pero todo esto podría estar en cierto sentido en contradicción con la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis, que Freud enunció en 1938 en el esquema del psicoanálisis, en la que surge que lo corporal es lo psíquico inconsciente genuino. Bueno, hay también entonces otro tipo de problemas epistemológicos. ¿Cuál es el estatus epistemológico de la psicosomática? ¿Cuál es su objeto específico? La psicosomática es una rama de la medicina, es una especialización del psicoanálisis, tiene un estatus propio. En principio podríamos decir que el objeto de la medicina es la enfermedad. Que la medicina, en la patología que estudia la patología médica, la clínica médica que sigue la aplicación al paciente. Pero en términos generales, lo que el médico atiende es a la medicina, a pesar de que en toda cátedra de clínica médica que se precie, se le enseña a los estudiantes de que no existen enfermedades, que existen pacientes. Lamentablemente se les enseña a tratar enfermedades y no a tratar pacientes padecientes de enfermedad. El objeto del psicoanálisis es el inconsciente. La
psicosomática tiene en común con la medicina que también se ocupa del paciente, pero en tanto padeciente de una enfermedad, pero como sujeto activo, creador del padecimiento. Y cuando uno dice creador del padecimiento, sin embargo, no está tratando de culpabilizar al paciente por ello, ¿no? Sino que lo está tomando como sujeto activo de esta enfermedad. Es decir, en otras palabras, el paciente expresa mediante su enfermedad aquello que le pasa, incluso el conflicto y el intento o la fantasía de resolución de ese conflicto. Pero así como la medicina piensa y busca la enfermedad, la etiología de la enfermedad, la causa, la psicosomática psicoanalítica busca el sentido inconsciente de la misma en función también de la biografía del paciente. Podríamos entonces decir que el objeto de la psicosomática es, tomando el título de un viejo libro, primer libro que editó el SIC, digamos, el objeto de la psicosomática es el ser humano que padece, el hombre que padece. La psicosomática utiliza y aplica la teoría y la técnica psicoanalítica. Se fundamenta en la obra de Freud. Sin embargo, no es la versión más difundida ni aceptada por los mismos psicoanalistas. Sin embargo, como dice Freud, el presunto concomitante somático es lo verdaderamente inconsciente. Analizar el cuerpo es ejercer el psicoanálisis plenamente. La pregunta que queda en pie es si la psicosomática tiene algo específico que la diferencia del psicoanálisis mismo, además de tener en cuenta las manifestaciones corporales de todas las enfermedades. Bueno, voy a anunciar nada más una serie de problemas filosóficos, sin entrar demasiado en ellos. El problema de la decisión mente-cuerpo, la relación metáfora-percepción, la relación símbolo-signo, la relación de lo psicosomático con el posmodernismo o el hipermodernismo. Y sí, un problema que puede ser bastante de interés y tratar de dilucidar es si la psicosomática cura. También nos podemos plantear si el psicoanálisis cura y si la medicina cura todas las enfermedades, además, ¿no? ¿Y qué sentido tiene la cura? Había una vieja terminología médica vinculada al restituto ad integrum, es decir, la restitución total, que está totalmente, es decir, en revisión, ¿no? Hay una restitución total cuando una persona se cura, quedan secuelas, hay cambios, los cambios son siempre malos. Son preguntas que es necesario por lo menos plantearse. En el mundo de la medicina existen distintas modalidades o técnicas médicas y podemos decir que cada medicina tiene sus pacientes y hay pacientes que se curan con determinadas medicinas. Concretamente, la psicosomática actúa de una manera que podríamos llamar binocular o biocular, si ustedes quieran. Al mismo tiempo que puede prescribir un tratamiento médico o quirúrgico, puede prescribir un tratamiento psicoanalítico, mientras que el primero va a las causas de la enfermedad, el segundo intenta comprender el sentido, por lo tanto está dirigido a lo que la enfermedad expresa. En algunas oportunidades, el tratamiento médico de una enfermedad que logra suprimir el síntoma lleva a la aparición de otros síntomas que encubre el anterior. Y es que el conflicto subyacente permanece. Es necesario que se haga consciente de lo que la enfermedad expresa para que el sujeto pueda intentar resolverlo de otra manera. Así, la enfermedad, cualquier enfermedad, puede llegar a ser entendida como la transacción privilegiada, la mejor que se puede hacer en tanto expresa, simboliza o condensa tanto el conflicto como la fantasía de resolución. Es la manera a través de la cual el paciente expresa un particular conflicto inconsciente que no puede resolver de otra manera hasta ese momento.
posible que al hacerlo consciente logre resolverlo, es decir, que ya no necesite expresarlo mediante el cuerpo. Esto puede traer un problema para los profesionales intervinientes al pretender dilucidar quién curó al paciente. Seguramente, si fueron más de uno, todos, cada uno de ellos se van a atribuir la cura. Recuerdo un paciente que volvió de unas vacaciones que pasó con sus padres en una playa con una conjuntivitis. El homeópata que lo trataba le recetó silicia, que era la arena que le había quedado en los ojos. Yo consideré que el análisis de su situación anímica fue lo que lo curó de su ceguera simbólica. Seguramente ambos tratamientos le hicieron bien. De todas maneras, también es necesario admitir que la medicina no cura todas las enfermedades y que lo que es una enfermedad grave también lo es para la psicoanálisis, lo decía Dios hace muchos años. Aunque puede ser discutible, se ha dicho que comprender puede ser más importante que curar. Tal vez esto depende del punto de vista del investigador o del paciente. Es que para muchos médicos la muerte de un paciente no es un hecho. Pero esto se me está gastando. Le decía que le decía que para muchos médicos la muerte de un paciente no es un hecho natural al que todos los seres humanos estamos sometidos, sino una herida narcisista a su omnipotencia. Resulta importante rescatar el concepto de calidad de vida, incluso hasta el último momento, como más importante que el de calidad de la muerte. En esta época en que la muerte se ha medicalizado y pocos mueren en su casa y junto a sus seres queridos y en su medio propio, puede ser importante diferenciar entre la muerte y el morir. Si bien la muerte en sí está fuera de la vida, el acto de morir es aún una conducta de la vida. Por eso, más que hablar de una muerte digna, deberíamos hablar de vivir con dignidad hasta el último momento, todo lo cual es materia de discusión para la bioética. Otro ejemplo clínico que posiblemente algunos de ustedes conozcan, porque está publicado y fue presentado, según me han dicho ya, en algunas clases en esta facultad. Pero quiero volver a él porque me parece uno de los ejemplos más clásicos y más directos de estas cosas que estamos hablando. Un hombre de 45 años consulta por un dolor urente en la punta de los dedos, pulgar, índice y medio de la mano derecha. Tiene una postura antálgica, es decir, con el dolor. Ya algunos ya saben cuál es, ¿no? Bueno, pero les decía, en la que la calma un tanto el dolor cuando levanta el brazo con la mano abierta, con la palma hacia adelante, encima de la cabeza. Las medicaciones habituales, analgésicos, antiinflamatorios, biorelajantes, calor local, reposo, no logran mitigar el síntoma. En la radiografía aparece una disminución del espacio intervertebral entre la quinta, sexta y séptima cervicales, lo que hace pensar en el pinzamiento de vértebras que podría interesar al nervio mediano, que es el del brazo. Una minerva para la inmovilización del cuello tampoco dio resultado, como tampoco el estiramiento. Se resolvió entonces la consulta con un psicoterapeuta. Este encaró el caso desde otro punto de vista, dejando de lado las causas para encarar los motivos, es decir, el significado del padecimiento. El paciente, casado con una mujer ambiciosa que le reclamaba permanentemente por su falta de logros económicos, trabajaba como cajera en una empresa él trabajaba como cajero en una empresa de sus cuñados. Se sentía frustrado por la falta de horizontes y ganando un sueldo insuficiente, a la vez que acosado por su esposa. Poco antes de la aparición de sus síntomas, un pariente de los dueños de la empresa, que también trabajaba en ella, sustrajo una cantidad importante de dinero y aunque este no se recuperó, la persona esta fue perdonado.
El terapeuta entonces le ofreció un